bienvenidos a nuestro podcast Compartiendo la Ciencia del Trabajo Social. Mucho gusto, Jenny. Mucho gusto, mi nombre es Brenda. Yo soy Aymara. Hola chicos, soy Juanca. Hola, ¿cómo están? Soy Pablo. Bueno, el día de hoy abrimos un espacio para hablar, debatir, conversar, razonar un poco sobre el tema base fundamental de este podcast, que es el trabajo social y los informes sociales. Primero que todo, empecemos por el principio. Definamos qué es el informe social. Este es aquel documento en donde se va a valorar muy detalladamente la situación, la problemática que esté en el entorno, sea de una persona, de una familia o de una comunidad. En otras palabras, como menciona Brenda, esto es una herramienta que sirve para tomar decisiones correctas y realizar una intervención efectiva. Tienes razón, Aymara. La verdad, y no es menos importante, el informe nos conecta con la historia. ¿Por qué podemos decir que es con la historia? Porque es un documento técnico que vamos a averiguar muchas cosas sobre la vida de las personas. Estoy de acuerdo con ustedes, compañeros. Pienso que es lo primero que se tiene que hacer antes de hacernos muchas preguntas, la diferencia entre un informe social o un estudio social, pues el informe social es el resultado del estado social en el cual coger la información previa en la cual vamos a trabajar. Pues este documento es el más importante que nosotros tenemos, pues, para poder iniciar una investigación. No sé si están de acuerdo, pero todo lo que han dicho, pues, es lo que nos va a servir mucho y lo que vamos a utilizar mediante la propuesta que vamos a hacer. Creo que hiciste muchas palabritas. En conclusión a lo tuyo, el informe social es el camino y la llegada es el informe social o el estudio social. ¿Me confundiste, Pablito? No, te estaba hablando de, bueno, es la diferencia, porque tenemos una diferencia entre el informe social, que es el resultado del estado social en el cual vamos a recoger la información, ¿verdad? Ahí sí quedó claro. Ok. Bueno, entonces a lo que se refieren ustedes es que el estudio social es, valga la redundancia, el estudio que se realiza a la parte del entorno que se va a plasmar en el informe, o sea, ya es el documento, básicamente. Así es. En pocas palabritas. Bueno, de una vez ya tenemos claro la definición de lo que es un informe social y básicamente también hemos dicho un poco sobre su propósito. ¿O creen que todavía nos falta definir un poco más el propósito del informe social? Aclararlo un poquito más. No, saben que para mí está claro, realmente el informe social es el cierre después de haber hecho todo el proceso de investigación. Entonces, o sea, el con eso propósito, detallamos. la definición. Terminamos con eso, con el informe de toda la investigación que hemos visto. Que se recoge toda la información. Desarrollaron. Que recoges toda la información. ¿Y ustedes para qué creen que sirve el informe social? El propósito del informe social. Que es donde vamos a empezar, donde vamos a hacer, donde hacemos el estudio en el cual vamos a trabajar. Es lo que yo sé y he aprendido, ¿no? Que el estudio social se recoge toda la información previa a donde vamos a trabajar, es lo que vamos a hacer. ¿Están de acuerdo, chicas? Sí, también nos sirve también para evaluar distintos tipos de situaciones en distintos contextos y fundamentar, orientar distintos tipos de intervenciones y documentar aquellos procesos cambiantes de acuerdo al caso. Exacto. Bueno, de una vez definida esta parte, podemos continuar y deducir que con esta herramienta, al aplicarla, un trabajador social refleja bastante lo que es nuestra ética profesional, nuestros principios al elaborarla.
Listo. También yo creo que además importancia dentro de la elaboración de informes en el trabajo social, en el área judicial, es una importancia, ya que se lleva registros de aquellos hechos, los cuales toman medidas de protección. Tenemos problemas de audio, ay Marita. ¿Ahí me escucha? Ahí Sí, sí está. sí, sí. Bueno, nos Listo, íbamos ahí. explicando que el informe social en el área judicial era indispensable, hasta ahí se te escuchó. Y a ver, les comento, la importancia de la elaboración de estos informes dentro del contexto judicial es muy indispensable, ya que lleva este registro de aquellos hechos. A base de estos hechos, dependiendo la gravedad del asunto, se toman distintos tipos de medidas, ya sean adopciones o custodias. Existen 3 tipos de casos en esta área judicial: el caso de custodia infantil, el caso de violencia intrafamiliar o caso de medidas socioeducativas. En este caso de violencia infantil, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo un informe social puede evidenciar la negligencia o ambientes inapropiados para un menor? Claro que sí. Correcto. ¿Cómo preguntar? ¿Cómo lo podemos evidenciar? Dependiendo de la forma, cómo le tratan, cómo está su entorno, su vivienda, haciendo el estudio de donde se puede evidenciar que el niño infantil no está teniendo, se podría decir, el cuidado que necesita, que se merece para tener una vida digna, ¿no? En el cual está Exacto, teniendo Pablito. maltrato. A lo que te refieres es a realizar las visitas domiciliarias, las entrevistas con el menor, siempre y cuando tengan el permiso de los padres De los o padres, de la claro. persona tutora. Y la revisión de antecedentes familiares en este caso. En este caso lo podemos evidenciar también de que si se trata de violencia en un menor, creo que una de las cosas más comunes que se puede ver en general, realmente hablando de violencia, son las visitas recurrentes a un centro de salud y con las mismas historias o variantes de las historias, que siempre se cae, se resbaló, se pegó con el pomo de la puerta, con la ducha, se cayó en las escaleras, etc. ¿Ya? Una, ninguna, 2, sospecha, 3, coincidencia, etcétera, etcétera. Ahí creo que activan un poquito las alarmas de qué es lo que puede estar pasando en esa situación, pues en ese caso. Como podemos ver, realmente la parte judicial es un poco más, hay que tratarlo un poquito más como que con pinzas, un poquito más delicado, ya que esto va ante un juez, ante un jurado, para poder tener un veredicto del caso. Tenemos que ser muy metódicos y detallistas en esa parte. Sí, en eso tienes razón, Brenda. No sé si se acuerdan, hubo un caso en Estados Unidos del caso de Gabriel. Ahí fue un problema de nosotros, como de nuestros colegas, que no hicieron las visitas domiciliares correctas. No se dio la investigación previa, hubo maltrato para el niño y terminan en muerte para el niño. Igual nuestros colegas fueron detenidos porque no se dio el aval suficiente de investigación. Entonces, el informe que ellos No hicieron generaron la estaba investigación mal. necesaria, sí. Entonces, todo depende de, como dijiste, todo con pinzas, bien detallado, y realmente eso es el judicial, porque vamos a determinar la afección que tiene el menor con los adultos, con los padres, con los progenitores. Pero no te vayas muy lejos, Juan Carlos. Aquí, cuando yo hice mis prácticas, las trabajadoras sociales no se enfocaban mucho. Entonces, tomando las palabras de Brenda, las pincitas, hubo un caso que me llamó mucho la atención. Yo estuve en el departamento de Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Yaguachi. Y había un caso en particular de una niña en una escuelita que, cercana a mi domicilio, donde
la trabajadora social junto con la psicóloga dijeron que la niña había sido violada por el abuelo y que la niña presentaba aislamiento social, pero era porque los abuelos y los papás la maltrataban. En todo caso, no se enfocó, y es un caso real, la trabajadora social ni la psicóloga se enfocaron en, primero, trabajar en conjunto y luego analizar más allá del caso, puesto que la niña no era que tenía temor social, era que tenía temor hacia sus familiares, hacia las personas que le habían agredido, y no se supo hasta el final que la niña había sido violada, porque la trabajadora social y la psicóloga enfocaron mal su trabajo. Y una pregunta a todo eso, se supone que obviamente hablando de un infante, ¿no hicieron una valoración médica también para ver si había algo más? Psicológica, la psicológica mamá. Más que todo. Más que la mamá se movió y la mamá fue a la policía judicial. Pero es que ahí vamos al otro punto. Exacto, cuando fue a la policía, ahí debía salir el trabajador social. Porque al inicio que vos dices la social de la institución ni la correcto, es que esa parte es educativa, ya cuando sale la función judicial, ahí entra el trabajador social judicial. Es que solamente se enfocaron, como dice Jennifer, perdona Juan Carlos que te interrumpa, se enfocaron nada más en la parte psicológica, en la parte de que como ella estaba maltratada, hay un aislamiento social. Sí, es verdad, los niños, o sea, también es muy delicado trabajar con menores, pero se supone que un psicólogo infantil tiene tiene una base en la cual te explica el porqué de los comportamientos de los menores. O sea, si hay esto, perfecto, puede reaccionar así a ser sancochada, pero siempre va a haber algo que salga de ese como que contexto, por decirlo así, como que ok, solamente es por maltrato. Tiene que haber algo más. Cuando son por casos de violaciones, en este caso, como lo acaba de mencionar Jennifer, tiene otro tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque hay violencia física y ella no entiende qué es lo que sucede. No solamente es por el maltrato. También tú puedes decir, ok, perfecto, es maltrato, porque la agrede. Los niños tienen, creo que, dos maneras de reaccionar cuando es netamente maltrato. Creo, no soy psicóloga. O se vuelven más agresivos o se vuelven demasiado pasivos. Es que ahí entra mucho la valoración psicológica, mucho. Pero hay que ver, ¿la psicóloga era específicamente infantil, en traumas o algo por el estilo, o era general? Porque ese también es otro detalle. La verdad, chicos, yo haciendo prácticas, nos estamos haciendo un poco del tema. Yo lo que estaba haciendo en las prácticas, llegó a mis manos ese documento y yo no lo podía creer. Habían cometido tremenda falacia en no detectar a tiempo la violación de una menor y que, bien, gracias. Así, y más vale fue la PJ que se dio cuenta por las valoraciones, porque la mamá se movió, porque no creyó en el diagnóstico que habían dado, justamente esto que estamos hablando, y se dieron las cosas. La perjudicada fue la hija, la menor, imagínense, o sea, yo no imagino, apartándome del tema, yo no imagino a una criaturita pasar por esa experiencia y no, mejor, hasta se me erizó la piel, chicos, de verdad. Ni siquiera lo entienden. Si para uno como adulto, o sea, ya siendo aquí mujeres, o sea, adultos, inclusive los hombres se me lo pueden pasar, pero es más frecuente en mujeres, es traumatizante, porque nosotros lo entendemos a profundidad. O sea, imagínate una criatura que todavía... Que no sabe nada de eso. No sabe. Realmente me parece negligente que la trabajadora social no haya pedido un poco más de información profesional, o sea, no solamente la parte psicológica, ok, puede ser maltrato, pero ¿qué más puede ser? La parte médica, necesita una valoración médica general, y obviamente en esa parte es que se dan cuenta. Y qué bueno que la mamá se haya movido y que no haya creído que solamente era eso. ¿Por qué? Porque ella conoce el comportamiento de su hija y la psicóloga, al no ponerle atención a los detalles, que obviamente tuvo que haber también hablado mucho con la mamá, no se percató de esto. O sea, negligencia por ambas partes, no solamente por la parte de la trabajadora social. Porque ella como psicóloga, también en la parte de hablar con los padres, o sea, ¿sabe qué? Si hay un comportamiento tan drástico y la mamá dice, no, es que es esto, es lo otro, se presta atención a los detalles. Tengo entendido, ya que nos salimos un poco del tema,
porque una de mis hermanas es psicóloga infantil. Una de las tías de mi hijo es psicóloga infantil especializada en autismo. Entonces, son cositas y cositas que también los profesionales pasan por alto. Y como nosotros como trabajadores sociales también tenemos que ser muy metódicos. O sea, imagínense si fuera un familiar nuestro, ya no nuestro hijo, porque es desgarrador. Imagínense un familiar nuestro, o sea, es horrible. Pero bueno, regresando al tema. ¿Saben qué? Antes hay que investigar bien a la persona que, ¿por qué? Por ejemplo, a un pedófilo. ¿Por qué? Porque la raíz del por qué te gusta una persona que no tiene ni trasero, ni cintura, ni cadera. Que no está desarrollada. Exacto, habría que hacer un informe social acerca de los pedófilos, porque ¿cuál es su perfil? ¿Por qué? O sea, hay personas que se encargan de eso. Claro, es que aquí, ponte nuestro caso que son ahorita, nosotros ya debemos derivarle al psicólogo. Nosotros ya no podemos investigar a fondo. Nosotros nos generamos el informe en el pedófilo y le derivamos al psicólogo, o sea, directamente para ayuda más. Claro, pero directo a la guillotina. Pero por lo regular esos traumas, tengo entendido que también esos manes son muchos, no todos, que también los han abusado. Fueron abusados. Una cadena. Claro, es una cadena. Hay algunos que les gustó y les gustó así como están. Hay otros porque he escuchado cintas también de casos reales en la vida, o sea, en la vida real, no solamente lo de las series que tenemos acceso, de que obviamente les gusta porque no hay, por ejemplo, vello, porque no hay esa corrupción que ya el adolescente presenta o el adulto. Entonces, Juan Carlos. Bueno, volvamos al tema. Ya, muy interesante, sí. pero nuestro enfoque va a otro lado. Bueno, chicas, como bien decíamos, ¿no? Hablábamos de la importancia y nos apoyamos realmente en este tema. Y es real, o sea, bien dice la importancia, la elaboración del informe es sumamente importante. Entonces, si tenemos las cosas claras, como podemos despapallarnos, va a ser bueno. En el ámbito de la salud, la misma. Vamos a determinar si, digamos, se dio un caso cuando estuve trabajando en el MIES, se dio el caso con un paciente que necesitaba ayuda y se tocó, cuando hacíamos las visitas, tocó derivarle con ayuda del Ministerio de Salud para poder conseguir medicina, poder conseguir era parapléjico, tocaba que el doctor del Ministerio de Salud vaya a la casa para que haga la rehabilitación. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, que el informe social es sumamente importante para poder abarcar y seguir trabajando en eso. En otras palabras, y hablamos que es el puente a la resolución de lo que estamos investigando en el problema, ¿no? Ya que sabemos de dónde viene el problema y se resuelve primero reconociéndolo, como hablaban o decían del problema de la niña, pues tenemos que investigar o tenemos que saber qué pasó para poder saber que ya hay un problema ahí, que fue abusada o que tuvo algo y que tenemos ahí un problema y sabemos a dónde dirigir y qué ayuda necesitamos. Para eso nos va a servir mucho el informe social, ¿verdad? Exacto. Ajá. Ahí se te escuchó. Entonces, en pocas palabras, concluyendo este primer tema muy importante, decimos que dentro del trabajo social es muy importante esta herramienta porque ayuda a recuperar el bienestar pleno de las personas involucradas. Bueno, sería nuestro segundo tema, porque el primero fue la definición, para que las personas entiendan realmente de lo que estamos hablando. En esta parte, también tenemos que indicar cuántos tipos de informes sociales existen dentro del trabajo social, ya que como todo lo que conocemos, existen varios tipos. Sí. Por primer tipología de informe social tenemos al informe evolutivo, que como su nombre lo dice, es un informe cambiante
de acuerdo al tiempo y al proceso de su ejecución durante y después de su ejecución. También tenemos el informe diagnóstico. Aquí vamos a identificar las carencias de toda la situación. Realmente con nuestra observación analizamos, recolectamos toda la información, los datos pertinentes y después de eso podemos realizar un buen diagnóstico. Claro. A partir después de todos esos puntos de que han hablado, tenemos un informe parcial en el cual va a ser un respaldo en el caso del proceso judicial, en el cual podemos acudir judicialmente, en qué código podemos trabajar, en qué parte de la parte judicial pues, se puede tomar un proceso para poder ayudar a la persona y saber por dónde empezar. Creo que los perritos están también hablando y opinando del tema. Por último, pero no menos importante, tenemos el informe de seguimiento, chicos. ¿Y cuál es este tipo de informe de seguimiento? Es el que se realiza una vez, se me fue el hilo, perdón, es el que se realiza una vez dispuestas las medidas y objetivos. Creo que Pablito quiso decir informe pericial. Sí, perdón, no era parcial, ahorita me estaba dando cuenta y no era parcial porque no tenemos el informe parcial, tenemos un informe pericial, por eso entra en la parte judicial. Ese parcial es el incompleto. Sí, así se hace la pericial. Sí. Todo para que se note que estamos al aire. Bueno, chicos. Cualquiera se equivoca, ¿no? Como dicen por ahí, el que tiene boca se equivoca. Sí. En todo caso, estos informes tienen su propia estructura. Cada informe tiene su propia estructura. No es lo mismo un informe pericial como un informe evolutivo a un informe de diagnóstico. Ahora, una vez culminado este tema de la tipología de los informes sociales, vamos a hablar sobre los estándares de calidad de los informes sociales. ¿A qué nos referimos de esto? Bueno, sabemos que un informe social debe ser totalmente transparente y aplicar términos precisos. De acuerdo al caso. Sí, el informe debe, como bien decía Aymara, debe tener buenos estándares y uno de esos es bastante relevante, el acuerdo de caso. Debemos tener el acuerdo firmado para poder avanzar con nuestros informes, de tener algo que nos sustente como profesionales. Claro, pero nunca debemos olvidarnos que la ética de proteger la confiabilidad y el respeto hacia las personas vulneradas, ¿no? En el cual tenemos que pedir permiso antes de hacer alguna investigación o de firmar algún documento para poder iniciar cualquier informe o algo. Al menos si vamos a trabajar con personas vulnerables, pues es todavía, se podría decir como que tendríamos que ser más cautelosos y tener un poco de más respeto, ¿no? Bueno, debemos tener en claro que hay que verlo desde varias perspectivas, no solo para el frente, costado, lateral, trasero, y debemos entender la complejidad de cada uno de estos ángulos, sus causas y sus consecuencias. Al decir ángulos no me refiero a algo matemático, sino que a sus lados, a sus opciones, para tenerlo claro, ¿no? Sí. Bueno, si está claro. También debemos tener algo en cuenta. Para realizar un informe con un estándar de calidad bueno, hay que mantener todo de una manera uniforme, profesional, lenguaje profesional. Más allá de eso, también ver la complejidad que tiene esto. Tener en cuenta que obviamente al ser profesional, hacer también que el cliente se sienta seguro al compartir con nosotros información y no olvidar la confidencialidad que debemos de tener. Obviamente también aplicar la ética, la moral, lo que justamente hace poco, bueno,
en buena parte de la carrera aprendimos, debido a que de esta forma la persona o la familia o la comunidad a la que estemos trabajando se van a sentir más cómodos con nosotros al brindarnos la información que necesitamos. O sea, eso va parte del profesionalismo. La confianza que te van a dar, la confianza, o sea, tú vas a ser hacerse su amigo para que ellos te cuenten su historia, porque si no, si uno va enojado o va a decir, no, necesito saber esto, jamás te van a contar o jamás te van a decir su historia o qué les está pasando. Más tienes que llegar a ellos con el corazón, con buenas palabras para que te puedan decir qué es lo que está pasando. Y hablamos de la confidencialidad, sabiendo que te van a contar que de ti no va a salir nunca nada de lo que te contaron, sino para poder ayudar a resolver el problema que la persona vulnerable o con la que estés trabajando puedas ayudarle a resolver ese problema. Más que es lo que yo entiendo y sé que se puede trabajar así, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Porque es la confianza o la confidencialidad, eso es lo más importante, pues. O sea, sí, pero no la parte como que de querer llegar a ser amigos, porque obviamente en algún punto, debido al profesionalismo que debemos de tener, puede que algo no le guste a la persona. Entonces va a confundir la amistad con tu trabajo. No, tú eres amigo en ese momento, o sea, tú eres un amigo, o sea, si tú brindar quieres, confianza, sí, confianza, se sienta obvio, cómoda, eso sí, no presionarlo con cosas que no sé qué. Hay casos y casos. Va a ser la manera de llegar al paciente. Sí. Pero si tú tienes un amigo, tú le vas a contar a tu amigo. Si viene una persona desconocida, no le vas a contar. Porque Claro, tú pero es que tienes eso un va a pasar problema. el profesionalismo, pues, de que hay que ser la parte de la confidencialidad de parte de nuestra profesión, pues obviamente no vas a ir a decirle a tus compañeros, oiga, le pasó tal cosa a tal persona de mi casa. No, pues. Jamás. Y de paso que la persona o las personas escuchen, no te cuentan ni la hora después. Para nada, para nada. A lo que se refiere Pablo, yo creo que es y ética profesional. Y privacidad de esto. No se te escucha. No se te escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. A lo que se refiere Pablo, de ser amigos, en ese momento yo creo que a brindar confidencialidad y ética profesional. ¿A qué se refiere esto? Es proteger la identidad de estas personas involucradas, además de compartir normas legales y éticas vigentes. Bueno, yo creo que estos son todos los estándares de calidad dentro del informe de trabajo social. ¿Y cómo podemos? Para ello, debe existir algún tipo de formación, revisión y parte del equipo interdisciplinario. ¿A qué nos referimos con interdisciplinario? Dependiendo la institución en donde se esté trabajando. Por ejemplo, en mi caso, ya prácticas en la Junta Cantonal y el equipo interdisciplinario era de trabajadora social y abogados. Y eso era. Ok. Bueno, chicos, creo que vamos llegando al final de nuestra emisión del capítulo, de este episodio de Informes Sociales. Ha sido una mirada que se volvió un puente para tener conocimientos para todos. Así es, compañeros, pero bueno, reforzamos el tema y recalcamos una vez más que el informe social es una herramienta de cambio positivo, el cual nos va a ayudar para poder empezar a realizar nuestro trabajo o se podría decir nuestro expediente que vamos a abrir con todo lo que hemos recolectado para poder seguir con la investigación, ¿verdad? Exacto. Bueno, chicos, cada palabra plasmada en este podcast es una oportunidad.
una oportunidad para analizar, reflexionar y aplicarla en nuestros procesos. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en ese podcast compartiendo la ciencia del trabajo social. Hasta aquí ha llegado nuestro conocimiento, nuestra interacción, nuestros pensamientos. Esperamos verlos a la próxima. Y bueno, nos vemos en un nuevo capítulo y sigamos trabajando como entes de cambio. Gracias, compañeros. Estuvo muy chévere. Nos vemos en el próximo capítulo.